La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias de países en las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todas partes del mundo participan de un mismo culto, en conjunto en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todas partes del mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando el programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Y quiero recordarles que usted puede acompañar este y muchos otros contenidos a través de nuestras redes sociales que están en el cuadro. Y si usted quisiera, puede apuntar la cámara de su celular hacia el código que está en el cuadro y va a ser dirigido a nuestra página del YouTube. Y usted quiere contenido para toda su familia, tiene que acceder a nuestro canal de YouTube. Son postados links diariamente de cultos inéditos, más allá de otros contenidos diversos, inclusive para los niños intermedios y adolescentes. Y a las 10 de la mañana del domingo usted no puede perder la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y todos aquellos que asisten con nosotros regularmente ya se dieron cuenta que la Iglesia Cristiana Maranata está publicando archivos en la revista Bella semanalmente. Es necesario que el Evangelio pueda llegar a muchas más personas en todo el país. También se dio cuenta que el programa Anunciando el Evangelio Eterno está totalmente integrado a las otras transmisiones y publicaciones de la Iglesia Cristiana Maranata. Más un archivo fue publicado en la revista de esta semana con el tema Bios y Fe. En el tema de hoy, los pastores Sergio Moreira y pastor Sergio Sousa tratarán de este tema especial con el pastor y médico Eduardo Rossetti. Y al final del cuadro, una nueva pregunta será lanzada para que usted estudie para la Escuela Bíblica Dominical de nuestro canal de YouTube. Y todas las semanas tenemos presentados imágenes en nuestros Manaims repartidos en todo el país. En esta semana nosotros vamos a conocer el Manaim de Uberlandia en Minas Gerais. El Manaim de Uberlandia tiene un área total de 250,000 metros cuadrados y un área construida de 6,500 metros cuadrados, localizado en la carretera 467 de Uberlandia. El Manaim fue consagrado el 2005 y ya está en pleno funcionamiento 15 años y ubicado en un lugar de naturaleza natural muy grande y con una capacidad para 1,200 personas. El Manaim de Uberlandia se convirtió en un importante espacio para la recuperación de la flora nativa, porque fueron plantados muchos árboles nativos y fructíferos en muchas áreas verdes. Y en la secuencia de estas imágenes también asista al cuadro Lecciones del Manaim.
Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el segmento Lecciones del Manaim. Conmigo aquí una vez más, el pastor Sergio Sousa. Pastor Sergio, la paz del Señor. Paz del Señor. Dando secuencia al tema de fe, en el segmento de hoy vamos a hablar sobre el artículo ubicado este fin de semana en la revista Bella con el título Bios y Fe, de autoría del investigador y profesor Willer Ducarro Campos Jr. El profesor Willer es miembro del grupo de Ciencia y Fe de la Iglesia Cristiana Maranata, graduado en Ciencias Biológicas y especialista en Salud Pública por la Universidad del Estado de Minas Gerais. Hemos abordado el asunto de fe, cuya definición ya está clara en la palabra de Hebreos conforme Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Pastor Sergio, por favor. Sí, es un texto glorioso. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tema siempre es un tema de Manaim, de las clases del Manaim, y nuestra dirección es un refuerzo del entendimiento del tema y del alcance de la fe, distinguiendo a la fe entre obra creadora y la obra redentora. Inclusive los autores de los artículos publicados en la revista Bella participan de las clases del Manaim. El contenido profético de lo que escriben es fruto de lo aprendido de estas clases. Sergio, uno de los puntos captados en el artículo de la revista es biogénesis. ¿Qué es biogénesis? Bien, ¿cómo se trata de una cuestión que envuelve un concepto ligado a la biología? Vamos a recurrir al pastor y médico Eduardo Rohetzechi, que nos ayudará a entender este concepto. Pastor Eduardo, la paz del Señor, díganos, ¿qué es biogénesis? Y en especial, a partir del libro de Génesis en la Biblia, capítulo 1, versículo 11 y 20. La paz del Señor Daniel, Sergio, a todos los que nos están viendo. La respuesta a esta pregunta, y que podemos entender por biogénesis, es una respuesta muy simple, y la Biblia, ella es muy simple en presentar estas enseñanzas. Volviendo un poco en el capítulo 1 del libro de Génesis, podemos ver en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la acción creadora de Dios en el versículo 1 y que engloba no solamente la naturaleza física, sino también la naturaleza biológica. Pero un poco más adelante, el Espíritu Santo, Él explica cómo la vida de hecho tuvo su origen. Y la palabra biogénesis significa exactamente el origen de la vida, el génesis de la vida. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces aquí tenemos una explicación que Dios nos da sobre el origen del reino vegetal. Entonces, los árboles, las hierbas, cómo ellas tuvieron un origen basados en la orden creadora de Dios. Y también en el versículo 20 de la palabra de Dios dice así: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra.
en la abierta expansión de los cielos, mostrando también aquí los animales, las aves, el reino animal con su diversidad. Podemos aquí entender el momento de la creación donde la vida exactamente comienza a tener origen en la tierra. Agradecemos al pastor y médico Eduardo Rossetti por su valiosa contribución en este segmento. En el artículo del profesor Wilmer en la revista Bella de este fin de semana, él usa un texto bíblico en el libro de Job, capítulo 33, versículo 6. Es posible destacar, Pastor Sergio, en este texto del libro de Job, capítulo 33, versículo 6, la obra creadora y la obra redentora. Gloria a Dios. Sí, es posible. Toda palabra es una riqueza revelada. Jesús como proyecto de salvación. Vamos a leer el texto. Dice así: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. La parte final, Pastor Daniel, que dice, de barro fui yo también formado, habla o hace referencia a la obra creadora de Dios. Y al inicio del versículo, heme aquí a mí en lugar de Dios, es una referencia profética a la obra redentora. La referencia es profética por apuntar para el Señor Jesús, que descendió de la eternidad y vino como proyecto de salvación, de vida eterna para el hombre. El propio libro de Génesis, el primero de la Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 7, que está aquí proyectado, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y la parte que dice formó al hombre del polvo de la tierra es la obra creadora. En esa continuidad del versículo dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí arremete la obra redentora. En la obra creadora hay un límite para el hombre, el tiempo, que en el griego ese tiempo es cronos, el nombre cronos. El tiempo del hombre es contado para la muerte. Ya en la obra redentora, el tiempo que en el original griego es kairos, ese tiempo no es contado. Es el tiempo de Dios, donde toda vida es vida eterna. Ahora, Sergio, el hombre en la razón se inclina solamente a uno de sus orígenes, el polvo de la tierra, vida biológica, que pertenece a la obra creadora. Por lo tanto, el alma del hombre, cuyo origen es de la obra redentora, como dice el salmista, tiene sed de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios vivo, del Dios que habla, del Dios que oye, del Dios que se revela, el Dios que creó los cielos y la tierra. Vamos a cantar en este momento un loor que enaltece la omnipotencia de Dios, este Dios que es el autor de la vida y que todo está en sus manos, inclusive mi vida y su vida también.
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, conforme al artículo del profesor Wheeler, queda claro que la Biblia demuestra las dos naturalezas del hombre. La biológica es la obra creadora y la espiritual, o sea, la obra redentora. La palabra utilizada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para representar a la vida en el Nuevo Testamento es bios, que tú mencionabas, define el aspecto de temporalidad. Es decir, es un tiempo que se puede contar. Por lo tanto, bios es igual a vida biológica, obra creadora. De la misma forma, la palabra vida en la Biblia también en el original es descrita como zoe, que significa vida espiritual, vida eterna. Zoe es vida completa. Quiere decir, no solo son elementos biológicos, sino atributos relacionados directamente a la obra redentora, donde el tiempo no se puede contar. Es la experiencia del apóstol Pablo, Sergio. Sí, exactamente. Pablo conocía solo la vida en bios. Todavía, con la experiencia del encuentro que él tuvo con Jesús, pasó a tener una nueva vida, vida en Zoe, que él pasó a partir de ahí a vivir en la práctica. Conforme a lo mismo, Pablo escribe a la carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida Zoe, que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios. Solamente por medio de la fe es posible encontrar la respuesta sobre el verdadero origen de la vida y entender que Dios creó todas las cosas. Él no hizo al hombre solo para esta vida, bios. Mucho más, Él hizo al hombre para la vida eterna, Zoe. Entonces, Sergio, con la omnipotencia de su palabra, Dios rescata al hombre de la obra creadora para llevarlo a la obra redentora. Es decir, rescata al hombre de la muerte eterna para vida eterna por el poder de su palabra, el Verbo. El Verbo es la palabra de parte de Dios que genera vida. En este acto se revela para establecer la obra redentora, un proyecto que involucra a la Trinidad, Sergio. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién es el Verbo? La respuesta está en la Biblia. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Jesús. El amor de Dios es Jesús. La vida es Jesús. La gracia de Dios es Jesús. La salvación de Dios es Jesús. Jesús es la vida eterna. Y Él se revela de muchas formas, inclusive a través de señales que serán transmitidas en este momento. Entre esas señales, hubo una revelación al respecto de un adolescente que vive en la ciudad de Fundown, en el estado de Espíritu Santo.
él ha sentido mucha soledad y piensa que las personas se apartaron de él. Y él llamó a su madre y dijo: mamá, ora conmigo por esta situación. El Señor te dice que oyó la oración tuya y de tu madre y está retirando esta tristeza de tu corazón. El Señor también reveló sobre un joven que reside en el estado de Paraná. Él concluyó la facultad de Derecho el año pasado, mas está desempleado. Él ha pedido al Señor: Señor, dame una dirección. ¿Qué debo hacer? El Señor tiene una orientación para este joven. Aquello que yo hice, la puerta que yo abrí, la conclusión de la facultad, nada de eso será en vano. Yo voy a enviar toda la provisión necesaria. Y una señora que reside en el estado de Pernambuco, su madre está enferma. Ella ha estado muy preocupada, muy afligida. En el día de hoy oró al Señor: dale salud a mi madre. Su oración ya fue recibida y respondida delante del Señor. ¿Qué dice? Estoy enviando salud y cura a tu madre. A usted, que se identificó con alguna de estas señales y quiere una oración, una conversación, un consejo, contáctenos. Las 24 horas del día tenemos un teléfono que va a aparecer en pantalla: 0800-707-376. Nosotros la atenderemos. Gloria a Dios, aleluya. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Genera vida eterna. Es por eso que el Señor Jesús un día habló: yo vine para que tengan vida. Soy y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. La palabra que dio origen a la obra creadora es la misma que dio origen a la obra redentora. Existe, por tanto, amados, una vida biológica como parte de la obra creadora, cuyo tiempo está cortado solo para esta vida, bios. Pero hay otra vida, soy, que es una vida por la fe, como parte de la obra redentora. Esa es la palabra de la fe, la cual predicamos. Por tanto, amados, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Maranata, Maranata, Maranata. El Señor Jesús viene. Alabado sea el nombre Gloria del a Dios. Señor. La semana pasada, nosotros hicimos una interacción con la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, cuando dejamos una pregunta para el pastor Yedeltí Gueiros y los demás pastores responsables por la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Vamos a dejar una vez más una pregunta. La semana pasada, Sergio, dimos 3 minutos para el pastor Yedeltí para que él pueda responder. Él continuó reclamando, Sergio. Sí, y pensó que fue poco. Hoy la pregunta ya está más Ya fácil. Ya facilitamos bastante y hablamos muchas cosas de eso. Aún así, daremos 2 minutos para la respuesta. Una respuesta con claridad. Y si ellos se pasan del tiempo, Pastor Sergio, la próxima semana daremos solamente 1 minuto. Amén. Recuerdo a todos que esta pregunta va a ser respondida en la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que será transmitida por el canal de YouTube de la Iglesia este domingo a las 10 de la mañana. Vamos a la pregunta. Leyendo el texto en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, explique mejor la diferencia
entre las dos palabras, bios y zoe, en el griego original? Vamos a ver esta pregunta. Leyendo el texto en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, explique mejor la diferencia entre las dos palabras, bios y zoe, en el griego original, recordando a todos que este tema está publicado en el artículo de la revista Vesha de este fin de semana. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. En el segmento El Loor de la Iglesia Fiel vamos a conocer la experiencia de composición de una alabanza que es el marco en la historia del Evangelio, un himno conocido por muchos en todo el planeta, que es el resultado de la experiencia de conversión de alguien que encontró un mayor tesoro y compartió con el mundo entero. Vamos a conocer la historia de la composición del Loor Castillo Fuerte. En tiempos de pruebas nació Castillo Fuerte, el más famoso himno de la reforma religiosa. El himno revela el encuentro del autor con Dios y el profundo sentimiento que brotó a partir de este momento. El joven estudiante se preparaba para abogar cuando un rayo mató a su amigo y casi lo afectó también a él. Al recibir el libramiento, cambió sus planes, pasando a dedicarse al curso de teología y después a la lucha de la reforma cristiana. El joven ordenado sacerdote y nombrado profesor de teología de la Universidad de Wittenberg tradujo la Biblia para el idioma de su pueblo, garantizando a todos el acceso a la palabra y el privilegio de cantar himnos en la iglesia. Tamaña osadía casi le costó la vida. Este hombre, líder de la reforma religiosa, escritor de 38 himnos, entre ellos Castillo Fuerte, se llama Martín Lutero. Castillo Fuerte es el registro de su resistencia en medio de tanta persecución, resultado de su fe en Dios, su fortaleza segura. Castillo Fuerte, inspirado en el Salmo 46, tiene al menos 63 traducciones en inglés y es uno de los himnos más importantes para los cristianos. Nos hace comprender que no importa la batalla que enfrentemos, tenemos en Dios, el Creador, el refugio que tanto necesitamos. Socorro traz e proteção.
Todas las semanas, el programa Anunciando el Evangelio Eterno trae segmentos para toda la familia y como un reflejo de la atención de la Iglesia Cristiana Maranata a los asuntos de accesibilidad, vamos a participar ahora a una palabra de la doctora María Nim, que es pediatra en el área de neurología de la infancia y adolescente, posgraduada en educación y libros y especialista en salud mental de la infancia y de la adolescencia y desarrollo infantil. La doctora María nos hablará sobre los cuidados que debemos tomar con niños deficientes en tiempos de aislamiento social. La paz del Señor, Pastor Josías, la paz del Señor a todos los que nos asisten. La Iglesia Cristiana Maranata siempre prestó una asistencia a las personas con deficiencia. Este trabajo se organizó a partir de 1997 y vino perfeccionándose a lo largo de estos años. La palabra para ustedes hoy está dirigida a los padres con niños con deficiencia. Niños de muchas clases, aún adultos con mentes, con un nivel de comprensión que parecen niños. Entonces, ¿cómo lidiamos con estos niños en este periodo de aislamiento social? ¿Cuál es la necesidad de estos niños en estos días? Los niños, ellos tienen varias necesidades básicas, pero una es muy necesaria para los niños y están clamando por esto, que es la seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros adultos estamos inseguros. La previsibilidad a la que estamos acostumbrados, a pesar de que nuestra vida siempre es imprevisible. Yo nunca sé lo que va a pasar en este segundo o la próxima semana. Pero esta conciencia se diluye en nuestro día a día y nosotros vamos teniendo por nuestras rutinas y organizaciones esta noción de que nosotros conseguimos prever lo que va a pasar. En este momento, en esta pandemia, nosotros perdemos eso. Nosotros los adultos vivimos en un momento de grande imprevisibilidad. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si vamos a enfermar, si vamos a conseguir sustentar nuestra familia, si nuestros niños van a tener clases o no, si van a dar exámenes o no. Entonces son muchas preguntas y nosotros no tenemos las respuestas. Entonces eso nos desorganiza, nos deja inseguros y los niños perciben eso. Entonces, más allá de que ellos están siendo bombardeados con tanta información, ellos también están sufriendo por nuestra inseguridad. Nosotros tenemos el hábito de hablar sobre todo entre adultos, pero no dirigimos palabra a nuestros niños. Nosotros somos seres de lenguaje, nuestros hijos necesitan de nuestra palabra. Aunque ellos ya saben todo lo que está pasando, están viendo en la televisión, las redes sociales, ellos necesitan oírlo de nosotros los padres, para que nosotros podamos decirles a ellos de que todo esto va a pasar, porque es diferente que ustedes padres lo digan, a que la televisión lo diga. Esto va a pasar, este momento va a terminar un día y nosotros no sabemos cuándo, pero mientras tanto vamos a prepararnos, vivir de la mejor forma posible. ¿Qué podemos hacer en el día a día para ayudar a nuestros hijos a tener más organización, a tener más seguridad? Es darles una rutina, crear una rutina. Involucrarlos en actividades propias de la familia, como limpiar la casa, preparar el alimento. Cuando los niños, ellos están envueltos en estas actividades, nosotros les estamos dando otra necesidad básica, que es la de pertenencia. Entonces, el día a día, nosotros vamos consiguiendo con estas actividades simples que ellos puedan realizar en estas condiciones de aislamiento, y ustedes van a ver que los niños van respondiendo a eso. Y otra cosa que ustedes precisan es creer y enseñar a nuestros hijos que nosotros tenemos un refugio, que en la hora de las adversidades, del temor, nosotros podemos recurrir al Señor. Salmo 56:3 dice eso. En el día que
temo, yo en ti confío. Entonces crean eso, vivan esa experiencia y pasen a sus hijos. Nosotros solo podemos pasar aquello que nosotros tenemos. Entonces es decirles a ellos que Dios va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, va a ser nuestro compañero en todo lo que nosotros pasemos. Entonces, Dios es nuestro compañero y seremos victoriosos y todo esto va a pasar. La paz del Señor Jesús. ¿Qué tal construir un instrumento musical en su casa? Esto, más allá que sea una actividad que va a llenar el tiempo de los niños en este tiempo de distanciamiento social, va a permitir también que ellos tengan contacto con la música, despertando en ellas el interés por el conocimiento y desarrollo de una habilidad más. La profesora Janaína es pianista clásica y especialista en musicoterapia, y hará un abordaje amplio, con un lenguaje simple, de modo que todos los niños puedan entender, y de una forma inclusiva que alcanza también aquellos grupos de accesibilidad. Quiero saludar a todos y especialmente a nuestros niños intermedios y adolescentes, con la paz del Señor Jesús. Nuestra clase anterior nosotros hablamos en construir o hacer un instrumento, y hoy vamos a hacer un instrumento chucayo o sonajera, pero para eso vamos a contar con personas muy especiales que son los padres. Ahora me dirijo a los padres, que en este momento nosotros sabemos que es un momento difícil que estamos pasando. Estamos con las rutinas de nuestros niños parados, recibiendo orientaciones por causa de esta pandemia, de estar en casa. Y es cierto que tenemos muchas dificultades, ansiedades, pero nosotros estamos aquí. Primeramente con la bendición del Señor sobre nuestras vidas, y después vamos a dejar algunas posibilidades para estar interactuando con los niños, para llevar un momento de alegría, de divertirse y aprendiendo sobre lo que es muy importante, que es la afinidad con el instrumento para alabar y bendecir el nombre del Señor. Tener el instrumento ahí a mano en nuestros cultos para que cada vez más, porque la palabra dice que Dios sale perfecto olor. Entonces, niños, vamos a comenzar. Vamos a ver cuáles son los materiales. Nosotros tenemos pegamento, tijera, silicona caliente y tenemos objetos. Estos objetos son objetos simples que están en nuestra casa. Y así vamos a tener la posibilidad de que toda la familia tenga un instrumento. La sonajera, en casa podemos hacer otros instrumentos. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetos? Nosotros tenemos la tapa de suavizante. Nosotros podemos utilizar botella de plástico, de jugo o de algún refresco. Nosotros también tenemos un pote de levadura. Entonces hay varias posibilidades para hacer nuestro chucayo o sonajera. Y nosotros tenemos elementos para colocar dentro de este instrumento para que salga el sonido. Miren, arroz puede ser usado, frijoles, maíz de pipoca. Entonces son varios elementos. Entonces nosotros vamos a comenzar y al final nosotros tenemos cómo decorar este instrumento. Vamos a entonces agarrar la botella, sacamos la tapa. Voy a utilizar un embudo para no derramar los elementos y voy a escoger el arroz. Para cada elemento que nosotros utilizamos hay un sonido diferente y también una cantidad cierta que nosotros podemos colocar. Ahora, una parte muy importante con la ayuda de los padres es poner el pegamento. Vamos a poner el pegamento. Tienen que tener cuidado con ciertas cosas. También podemos utilizar silicona caliente. Y ahora vamos a poner la tapa.
recordando que tenemos que apretar bien la tapa, especialmente también con la atención de los padres con los niños o con deficiencia intelectual. Ahora vamos a ver la parte de la decoración. Podemos utilizar cintas de colores, podemos pintarlos. Nosotros también podemos utilizar adhesivos. Y entonces yo voy a escoger una cinta de colores y voy a poner después una otra figura muy linda. Siempre la tijera sin punta para los niños. Después voy a pasar otra cintita. Voy a escoger el azul para dejar el instrumento bien bonito. El dibujo que usted también haga en casa, también lo puede colocar, lo puede pegar. Eso. Y ahora entonces la figura que voy a escoger, dejo ahí. Miren. Jesús. ¿Vieron? Vamos a escuchar el sonido del chucayo. Miren qué maravilloso. Para acompañar nuestros cultos y los lores en casa. Y nosotros también tenemos este instrumento aquí, que también es una sonajera, pero este ya está direccionado a los niños con deficiencia intelectual, porque muchos de ellos tienen sus preferencias. Entonces, generalmente nosotros tenemos niños con deficiencia intelectual, por ejemplo el autismo, que se identifican con determinadas figuras de sus preferencias. Entonces nosotros podemos colocarlos, las figuras, para que tengamos más afinidad y poder participar del loor, teniendo cada vez más afinidad con el loor. Este entonces fue nuestra clase de construcción de nuestro instrumento sonajera. Les doy la paz del Señor Jesús. Tua beleza me admira, no universo.
Honra ao teu pai e à tua mãe. Este é o tema da aula de hoje para as crianças intermediários e adolescentes. A professora Maria Paula Dalla vai falar sobre este ensinamento bíblico que traz com ele uma promessa. Nos gustaría saludar a nuestros niños, intermediarios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. Nosotros estamos aquí recordando una enseñanza que el Señor ya dio sobre honra a tu padre y a tu madre. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Efesios capítulo 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros vamos a ver el ejemplo de David. David fue uno de los hijos de Isaí y él aprendió a obedecer, a amar, a temer al Señor. Esa fue la enseñanza muy importante que sus padres le dieron. Como a ustedes, el papá y la mamá que les van enseñando a ustedes, adolescentes, niños, a andar en el camino del Señor, a guardar la palabra del Señor en su corazón. Y David aprendió eso. Él guardó la palabra del Señor en su corazón. Y él aprendió un mandamiento muy importante. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Esta enseñanza fue muy importante, tan importante que el Señor mandó a registrarlo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Pero, ¿qué es honrar? Honrar es amar, obedecer, valorar, respetar a nuestros padres. Y aquellos que guardan, que respetan a los padres, el Señor grandes bendiciones les da. Y David fue un muchacho que honraba a sus padres, era obediente, trabajador y que pastoreaba las ovejas de su padre. Él cuidaba las ovejas con mucha atención, con mucho cariño. ¿Y ustedes cómo están haciendo? Son hijos buenos. Cuando tu madre o tu padre te piden que hagas algo, lo haces con un buen corazón. Cuando les dicen saquen la basura, estudien, son momentos difíciles que los niños y adolescentes están viviendo, estudiando en casa, pero vamos a aprovechar ese tiempo para estudiar, para leer la palabra. No vamos a estar todo el tiempo mirando el internet. Vamos a aprovechar este tiempo para honrar a nuestro padre, a nuestra madre, para cantar loores, para leer la palabra, estar en comunión en familia. Como hacía David. David alababa al Señor y era una bendición. David obedecía las orientaciones de su padre. Cierta vez Isaí habló así: David, lleva esto a donde tus hermanos, al campo de batalla. Y él reclamó. No, David obedeció a su padre. Se levantó de madrugada, agarró el alimento y se fue a buscar a sus hermanos, porque él estaba preocupado por sus hermanos. Era una bendición. Es una bendición que los hermanos estén en unión, no estén peleando, no estén todo el tiempo renegando, peleando entre hermanos. Eso no es así que el Señor quiere. El Señor quiere que los hermanos vivan alegres juntos unos con otros y se respeten, que la familia esté unida. La palabra del Señor habla que en los últimos días, iría a pasar de que habrían hijos desobedientes, hijos ingratos a los padres. Eso es muy triste, eso está pasando. Nosotros estamos viviendo los últimos días, el tiempo del breve, del pronto. Jesús va a volver y nosotros ya hemos visto eso. Los hijos desobedientes que están contestando a los padres, que no obedecen a las madres. Miren ahí, qué cosa fea. Cuando el niño está haciendo su berrinche, no ve lo que está haciendo, pero es muy feo. No es agradable al Señor. Si tú has estado así, si has estado peleando con la madre, si estás desobedeciendo a tu padre, recuerda del secreto que hemos aprendido en las otras aulas, que la sangre de Jesús nos perdona. Y clama por la sangre de Jesús, pide perdón.
y vas a ver cómo tu casa va a ser feliz, porque es la promesa del Señor. La promesa del Señor es ¿cuál? Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Entonces, grandes bendiciones vas a recibir. Esto tenemos que dejar guardado en nuestro corazón, que es honrar a nuestro padre y a nuestra madre, para que crezcan niños, adolescentes, jóvenes, adultos, honrando a su padre y a su madre. ¿Es fácil? No, no es fácil. A veces como hijos tenemos que sacar nuestra razón, tenemos que estar correctos, ¿no? Pero la palabra del Señor habla que el padre corrige al hijo que ama. Si tu padre te está corrigiendo, obedece, escúchale. Elige siempre hacer lo correcto, obedecer a tu padre, honra a tu padre, honra a tu madre y vas a ver las grandes bendiciones que van a ser derramadas. Pide ayuda al Espíritu Santo, al Señor. Señor, ayúdame a ser obediente, a honrar a mi madre y a mi padre. Un hijo sabio oye la corrección del Padre. Amén. Y así estamos llegando al término del programa de este sábado, Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Siempre reprisando los domingos a las 2 de la tarde, aquí por Red TV. Nuestras redes sociales han tenido índices de audiencia que reflejan cuán interesantes son los contenidos que están siendo colocados ahí. Y yo quiero invitarte a acceder a todas nuestras plataformas. De forma particular, nuestro canal de YouTube, usted encontrará cultos y contenidos para niños y adolescentes, mensajes para la palabra de Dios y un contenido doctrinario que va a dirigir su experiencia con el Señor. Y no olvide, este domingo a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, la Escuela Bíblica Dominical de la Escuela de la Iglesia Cristiana Maranata. La semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos una vez más en este horario, el próximo sábado a las 7 de la mañana por Red TV. Maranata, el Señor Jesús viene.